paredes cubiertas de grafitis, aceras rotas. El retumbar de los tambores se mezcla con el eco de sirenas y gritos en la noche. El aire huele a humo, licor barato y sueños sin destino. En medio de ese caos, nació una leyenda. Su nombre era Old Dirty Bastard. Antes de que el mundo supiera su nombre, él ya era un mito en las esquinas de Brooklyn. Un hombre imposible de controlar, imposible de olvidar. Cuando Wu-Tang Clan irrumpió en 1993, no fue solo música, fue una revolución. RZA, el cerebro. GZ, el sabio. Method Man, la estrella. Ghostface, el alma. Raekwon, el narrador. Y entre ellos, un relámpago humano. Odd B. Él no rapeaba, vivía sus versos. Los gritaba, los reía, los lloraba. Era caos con ritmo, un espejo roto que reflejaba la verdad, la locura y la genialidad al mismo tiempo. Con sus dientes de oro brillando bajo las luces, su cabello salvaje y un lente roto en las gafas, subía al escenario como un rey sin corona, dispuesto a incendiar el mundo solo por diversión. Pero detrás de la locura había dolor. Detrás de las risas una tristeza profunda. Nació pobre, criado entre el evangelio, el ritmo y la supervivencia. No buscaba fama, buscaba libertad. Y en esa búsqueda le dio al hip hop algo que nunca había tenido, ¿verdad? Sin filtros. Del polvo de Brooklyn a los escenarios del mundo, del caos a la eternidad. Esta es la historia del corazón salvaje del Wu-Tang Clan. Old Dirty Bastard. Antes de ser Old Dirty Bastard, antes de los dientes de oro, los escenarios y los titulares, hubo un niño llamado Russell Tyrone Jones. Nació el 15 de noviembre de 1968 en Brooklyn, Nueva York, en el corazón de un barrio donde los sueños eran tan frágiles como el concreto agrietado bajo sus pies. Era uno de 6 hijos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Su madre, Cherry Jones, trabajaba como operadora de radio para la policía. Su padre, William Jones, conducía para la Autoridad de Tránsito de Nueva York. Eran trabajadores, honestos, pero la ciudad no perdonaba a nadie. Vivían al borde, entre la fe del domingo y la lucha del lunes. Desde niño, Russell era diferente. No soportaba las reglas. No podía quedarse quieto. A veces, desaparecía por horas, vagando entre callejones y parques, regresando con los zapatos llenos de polvo y una sonrisa rebelde. Su madre lo llamaba Rusty. Decía que siempre estaba sucio, siempre enredado en algo. Él respondía riendo: «No necesito estar limpio para ser libre». Lo que nadie podía negar era su oído. La música era su refugio. Su madre cantaba himnos en la iglesia. Su hermano mayor, Ramsey, tocaba la batería en clubes locales. Y Russell absorbía cada nota, cada ritmo, como si el sonido fuera oxígeno. En su casa, la pobreza no se medía en dinero, sino en espacio. El ruido era constante. Ollas golpeando, radios encendidos, vecinos discutiendo. Pero entre todo eso, había melodía. El evangelio, el soul, el funk, todo corría por las paredes de ese hogar. La música era la única forma de esperanza que no costaba nada. A los 11 años, Russell ya estaba actuando. Mentía sobre su edad para poder subirse a los escenarios de los bares. Tenía una voz áspera, diferente, y una energía que los adultos no podían ignorar. Un pequeño sello discográfico local le ofreció un contrato, pero su madre se negó. «Es solo un niño», dijo. Quería mantenerlo en la escuela. Él quería escapar. Esa fue la primera batalla. La primera chispa de rebeldía. La primera vez que Rusty comenzó a transformarse en otra cosa. Cuando sus padres se divorciaron, el mundo de Russell se fracturó. La casa se dividió. El ruido se volvió silencio. Y en ese silencio, las calles comenzaron a llamarlo. Era finales de los años 70. Y el hip hop acababa de nacer en Nueva York. Bloques enteros vibraban con nuevos sonidos.
breakdance, beatboxing, graffiti. Russell se enamoró de ese caos ordenado. Era ritmo y rabia. Era libertad. Comenzó a bailar, a improvisar, a rimar con otros chicos del vecindario. Era pequeño, pero tenía fuego. Y en ese fuego encontró a su familia verdadera. 2 primos con el mismo hambre y el mismo brillo en los ojos. Robert Diggs, el futuro RZA, y Gary Grice, el futuro GZA. Los 3 eran inseparables. Formaron su primer grupo, The All In Together Now Crew. Grababan en cassettes, improvisaban con tambores caseros y soñaban con cambiar el mundo desde los sótanos de Brooklyn. Compartían comida, ideas, libros sobre la nación del 5%. Estudiaban la matemática suprema, los códigos, las enseñanzas que mezclaban espiritualidad con resistencia. Para ellos el rap no era solo música, era conocimiento en forma de batalla. Mientras RZA y GZA buscaban perfección, Russell buscaba sensación. No quería sonar bien, quería hacer sentir. Su estilo era desordenado, visceral, peligroso. Era la voz de las calles, sin filtro, sin miedo. Con cada rima, se acercaba más al nombre que lo haría inmortal. Un nombre sacado de una vieja película de Kung Fu, pero con el alma de Brooklyn, Old Dirty Bastard. Porque, como él mismo diría años después, mi estilo no tiene padre, nació solo. A finales de los años 80, Nueva York era un campo de batalla. El humo del crack flotaba sobre las calles como una nube permanente. Los boombox rugían con los sonidos de Ron D, MC, Eric B, Rakim y Public Enemy. El asfalto era duro, pero la música era más dura. En ese caos, 3 primos RZA, GZA y Russell Jones, ahora Old Dirty Bastard, estaban construyendo algo distinto. Habían probado el sistema y sabían que no funcionaba para ellos. RCA había firmado con Tommy Boy Records bajo el nombre de Prince Rakim. GZA había probado suerte con Cold Chilling Records. Ambos habían sido devorados por la industria y escupidos sin gloria. El mensaje era claro. El negocio no estaba hecho para hombres negros que se negaban a obedecer. Así que RZA decidió crear su propio imperio. Vamos a formar un ejército, les dijo. 9 generales, 9 espadas, un solo sonido. Así nació Wu-Tang Clan, inspirado en las películas de Kung Fu que devoraban noche tras noche. Aquellos héroes orientales que luchaban por honor y libertad eran su espejo. Si el Shaolin era un templo de guerreros, ellos serían los monjes del hip hop. El clan original fue un fenómeno imposible. RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspector Deck, U-God, Master Killah y, por supuesto, Old Dirty Bastard, el espíritu salvaje del grupo. Si RZA era el cerebro y GZA la sabiduría, ODB era el alma. Puro instinto, pura energía. Cuando entraban al estudio, el ambiente se volvía eléctrico. Grababan en sótanos húmedos entre cables rotos y micrófonos prestados. El resultado fue Protect Janek, una declaración de guerra sonora. No tenía coros pegadizos ni producción pulida. Era sucio, crudo, real. Vendieron los vinilos desde el maletero de los coches, mano a mano, por las calles de Nueva York, y poco a poco el fuego se extendió. Brooklyn lo amó. Staten Island, que ellos rebautizaron como Shaolin, lo hizo suyo. El underground tenía nuevo himno. El video casero del tema llegó a un canal local, y un ejecutivo de Loud Records, Steve Rifkind, lo vio por casualidad. 9 raperos, sin manager, sin coreografía, sin reglas. Era locura, pero era auténtico. Rifkind los firmó. RZA impuso una sola condición. Cada miembro podrá firmar sus propios contratos en solitario. Una jugada revolucionaria. El hip hop nunca había visto algo así.
En noviembre de 1993, lanzaron su primer álbum, Enter the Wu-Tang, 36 Chambers, y el mundo cambió. Sonaba a povo, a concreto, a realidade. Bajos sucios, tambores rotos, samplers de películas de Kung Fu, y en el centro la voz de ODB, rugiendo como un profeta desquiciado. Él no rapeaba como nadie. Cantaba fuera de tono, gritaba, murmuraba, se reía en medio de sus versos. Era mitad predicador, mitad bufón sagrado, una fuerza imposible de contener. Temas como Shame on a Nigga y Protect Ya Neck se convirtieron en himnos de la calle. La crítica lo llamó revolucionario. Los fans lo llamaron real. Y en cuestión de meses el disco fue platino. Wu-Tang no era solo un grupo, era una ideología, una hermandad que transformó la pobreza en poder, el dolor en arte. Su símbolo, esa doble E, dorada y afilada, se volvió un emblema de orgullo para toda una generación de jóvenes negros. Y en medio de ese ejército de sabiduría, poesía y furia, ODB brillaba como un cometa impredecible. Podía ser un genio o una bomba, dependiendo del día. Cuando subía al escenario, el público no sabía si iba a rapear o incendiar el micrófono. Pero todos sabían una cosa, no podían apartar la mirada. De las calles de Brooklyn a la conquista del mundo, Old Dirty Bastard se convirtió en el corazón indomable del Wu-Tang Clan. El caos había encontrado su ritmo y el mundo, su nuevo héroe. La fama llegó como un trueno. De un día para otro, Old Dirty Bastard pasó de los sótanos de Staten Island a los escenarios del mundo. El mismo hombre que había improvisado con un micrófono prestado ahora tenía contratos millonarios, limusinas y cámaras siguiéndolo a cada paso. En 1995 firmó con Elektra Records y lanzó su álbum debut en solitario, Return to the 36 Chambers, The Dirty Version. La portada era su tarjeta de asistencia social. Un gesto simbólico, casi político. Yo vengo del hambre y sigo siendo real. El disco fue una explosión de locura y autenticidad. Canciones como Brooklyn Zoo y Shimmy Shimmy ya eran puro caos organizado. No había filtros, ni estética de lujo, ni versos pulidos. Solo verdad, dolor y humor. El público lo amó. El álbum fue platino. El mito, oficial. Pero la gloria fue gasolina sobre su fuego interno. ODB no conocía límites. Interrumpía conciertos, tomaba micrófonos ajenos, se reía de los guardias de seguridad. Era impredecible, encantador y peligroso. Un cometa imposible de controlar. Y luego el mundo lo vio junto a Mariah Carey. Ella lo invitó a grabar el remix de Fantasy. Él llegó tarde, bebido, exigió champaña y dinero en efectivo. El estudio fue un caos. Pero cuando empezó a grabar, todo se detuvo. Me and Mariah go back like babies and pacifiers. Una sola línea y la historia cambió. Era el toque de locura que solo él podía dar. La canción fue un éxito mundial. ODB, una estrella global. Pero detrás de las risas, algo se estaba rompiendo. Las noticias ya no hablaban de su música, sino de sus arrestos, sus excesos, sus delirios. Hablaba de conspiraciones, del FBI, de planes para eliminar raperos como Tupac o Biggie. Muchos se burlaban, pero en sus ojos había miedo real. La fama se había convertido en vigilancia. Por cada aplauso, una cámara. Por cada dólar, un juicio. Y el hombre que buscaba libertad ahora era prisionero de su propio nombre. En 1998, todo comenzó a colapsar. Fue arrestado varias veces, por drogas, por asalto, por usar un chaleco antibalas siendo exconvicto. Sobrevivió a un tiroteo en Brooklyn, se condujo al hospital y se escapó antes de ser tratado. Era un fugitivo de la ley y de sí mismo.
hasta que una noche de 1990, y 9 lo detuvieron con 20 bolsas de crack en el coche. Esa fue la línea final. El sistema lo encerró. 2 a 4 años en prisión. El hombre más libre del hip hop quedó atrapado entre muros de concreto y voces que no lo dejaban dormir. En la cárcel su caos se transformó en silencio. Clinton Correctional Facility era un infierno helado. Guardias que lo golpeaban. Reclusos que lo amenazaban. ODB llamaba a su madre y le decía: «Mamá, quieren ponerme algo dentro del cuerpo». Algunos decían que era paranoia. Otros, que tenía razón. Su mentor Papa Wu juró que intentaban implantarle un chip. Empezó a tomar medicación. No para curarse, sino para sobrevivir. A veces hablaba con calma, otras gritaba por las noches, convencido de que alguien lo observaba. La genialidad que un día había incendiado el micrófono ahora temblaba bajo el peso de la locura y el miedo. Cuando salió en 2003, el mundo había cambiado. Wu-Tang ya no era el mismo. Las radios ya no lo buscaban. Pero Dame Dash, de Rockefeller Records, le ofreció una última oportunidad, un contrato de $1 millón. Una cámara de Vijano lo siguió para el documental Inside Out, ODB on Parole. El resultado fue devastador. En pantalla, ODB reía, improvisaba, pero sus ojos estaban vacíos. Dijo una frase que resumía toda su tragedia. La parte más difícil de estar libre es vivir sin drogas, porque la vida sin ellas es demasiado aburrida. Intentó volver a los escenarios. Subió con Wu-Tang en Rock the Bells. Gritó, bailó, sonrió. Pero era una sombra de sí mismo. El fuego todavía ardía, pero su cuerpo ya no podía contenerlo. El 13 de noviembre de 2004, 2 días antes de cumplir 36 años, estaba en el estudio con RZA. Se quejó de dolor en el pecho. Minutos después, cayó al suelo. Cuando los paramédicos llegaron, ya era tarde. Había muerto de una sobredosis accidental de cocaína y tramadol. Tenía una sonrisa leve en los labios. El mundo se conmocionó. Su madre dijo: «Mi hijo no estaba loco, estaba incomprendido». Y con su muerte, una era llegó a su fin. La noticia corrió como un rayo. Old Dirty Bastard ha muerto. Solo tenía 35 años. El mundo del hip hop se detuvo. Las emisoras cambiaron su programación para tocar Shimmy Shimmy Ya y Brooklyn Zoo. Los periódicos lo llamaron un genio trágico. Las calles de Brooklyn lo llamaron uno de los nuestros. En los barrios de Nueva York, los murales aparecieron en cuestión de horas. Su rostro pintado con aerosol, el pelo desordenado, la mirada desafiante. En Harlem, un DJ gritó en medio de un set: «Wu-Tang para siempre. Dirty vive en cada beat». Y el público respondió con lágrimas y manos al aire. Pero en los medios, la narrativa era otra. Titulares fríos, fotos de arrestos, palabras como problemático, loco, autodestructivo. Intentaron reducirlo a un estereotipo. El artista negro que no pudo con su éxito. Lo que no entendieron o no quisieron entender fue que Old Dirty Bastard no era un producto roto. Era un espejo. Uno que reflejaba la violencia, la desigualdad, el racismo y la presión de ser auténtico en un sistema que solo premia lo domesticado. RZA habló en una entrevista días después. Dirty no era solo un rapero. Era la libertad hecha persona. El problema es que el mundo no sabe qué hacer con alguien realmente libre. Ghostface lloró durante un concierto en Filadelfia. Raekwon escribió una carta pública diciendo: «Él fue el corazón del clan, el más puro de todos nosotros. Nunca fingió, nunca se vendió». Incluso Mariah Carey, con quien había grabado Fantasy Remix, publicó un mensaje sencillo. Era salvaje, sí, pero también era tierno. Tenía un alma hermosa. Los fans organizaron vigilias con velas en Brooklyn, Staten Island y Los Ángeles. En cada una, el mismo ritual. Música, humo, recuerdos. Alguien gritaba:
Wu-Tang is forever. Y todos repetían, como un mantra, como una oración. En los días siguientes los rumores comenzaron. Algunos decían que fue un accidente. Otros, que fue algo más oscuro. Su madre, Cherry Jones, habló con la prensa y dijo, «Mi hijo no murió de drogas, murió de cansancio. Cansancio de luchar contra un mundo que nunca lo entendió». Mientras tanto, la industria del hip hop se debatía entre el dolor y la culpa. Productores, raperos y críticos se preguntaban cuántos más tendrían que morir antes de que algo cambiara. Biggie, Tupac, Proof, ODB, demasiados nombres. La misma historia. Uno emitió el documental Inside Out, ODB on Parole, como homenaje. Las cámaras mostraban a un hombre dividido entre la risa y el vacío. Verlo después de su muerte era casi insoportable. Cada gesto, cada palabra, parecía una despedida disfrazada de broma. En Brooklyn, un joven grafitero escribió en un muro. Él no era loco, era la verdad. Con el tiempo, la historia comenzó a reescribirse. Los críticos que lo habían despreciado ahora lo llamaban visionario. Los artistas nuevos lo citaban como inspiración. Kanye West, Tyler, The Creator y Young Thug, todos reconocieron su influencia. «Sin Dirty no podríamos existir», dijo Tyler. Él fue el primero en romper todas las reglas. El legado de ODB empezó a crecer más allá de su muerte. Su hijo, Young Dirty Bastard, tomó el micrófono y continuó el linaje. Su voz, tan parecida a la de su padre, retumbó en los festivales. No murió, solo cambió de forma. Hoy, cada vez que alguien escucha Shimmy Shimmy Ya, hay una sensación extraña, una mezcla de euforia y tristeza, porque esa voz cruda, desbordada, indomable, sigue viva, y con ella, la promesa que gritó en los Grammy, «Wu-Tang is for the children», no era una frase, era una profecía. Y los niños, los nuevos artistas, los nuevos soñadores todavía lo están escuchando. El tiempo ha pasado, pero el eco de su voz sigue vibrando. Old Dirty Bastard ya no camina por las calles de Brooklyn, pero su espíritu todavía las habita. En cada esquina, donde un joven sueña con un micrófono, en cada beat sucio que rompe el silencio, hay un poco de su locura, un poco de su verdad. El legado de ODB no está en los premios ni en las listas. Está en la libertad, en la valentía de ser diferente, en el rechazo a la perfección que el sistema exige. Cuando el mundo quería pulcritud, él ofreció caos. Cuando pedían silencio, él gritó. Y cuando le empujaron a encajar, él rompió el molde y dijo, «Yo soy lo que soy». RZA lo describió alguna vez como «el espíritu de la libertad pura». Y tenía razón. Dirty fue un recordatorio de que el arte verdadero no se mide en ventas, sino en impacto, en la manera en que cambia la vida de quienes lo escuchan. Sin ODB, el hip hop no sería el mismo. Fue él quien enseñó que el desorden también puede ser arte, que la vulnerabilidad puede coexistir con la fuerza, que un grito, si es honesto, vale más que 1000 versos calculados. Su influencia se extiende más allá del clan. Sin él no existiría la audacia de Kanye, la excentricidad de Tyler, ni la irreverencia de Young Thug. Él abrió la puerta para que los marginados del sonido encontraran un lugar en la cultura. Le enseñó al mundo que no hay una sola forma de ser negro, de ser artista, de ser humano. Su hijo, Young Dirty Bastard, lo mantiene vivo. Sube a los escenarios con la misma energía impredecible, la misma risa peligrosa. Cada vez que grita «Wu-Tang Forever», el público responde como si el fantasma de su padre estuviera ahí, entre luces y humo. En los barrios, su imagen es más mito que persona. Un héroe trágico, un santo callejero, un mártir de la autenticidad. Algunos lo ven como advertencia, otros como inspiración, pero todos, incluso los que nunca lo conocieron, sienten su presencia. Hay una escena que resume todo su viaje.
Un niño de 13 años, en una habitación pequeña de Staten Island, practica frente al espejo. Se pone unos lentes rotos, mueve la cabeza al ritmo de un beat viejo y dice, "Wu-Tang is for the children". Ese niño no lo sabe, pero en ese momento Dirty vuelve a nacer, porque los verdaderos artistas no mueren, se transforman en canciones, en recuerdos, en energía, en un grito colectivo que se niega a callar. Cada vez que alguien desafía la norma, que un rapero se atreve a ser imperfecto, que un verso suena más humano que pulido, ODB sonríe desde algún lugar, tal vez con una botella en la mano, tal vez con esa risa que parecía romper el aire. Su vida fue un torbellino de contradicciones, genialidad y autodestrucción, sabiduría y locura, amor y rabia. Pero dentro de ese torbellino había una verdad simple: la libertad no se negocia. El mundo quizás no estaba preparado para él, pero lo necesitaba, porque ODB nos enseñó que ser real, incluso si eso te cuesta todo, es el acto más revolucionario de todos. Y así, mientras el bajo retumba y la W dorada brilla en el aire, su voz todavía se escucha. Wu-Tang es para los niños. No fue un eslogan, fue una herencia, una promesa y una verdad eterna. Old Dirty Bastard no desapareció, solo se convirtió en lo que siempre fue: una leyenda imposible de domesticar, un alma libre que aún baila entre las sombras del hip hop. Descansa en poder, Old Dirty Bastard. El mundo no te comprendió, pero nunca te olvidará.